Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, desde el versículo 37. Lucas capítulo 19, desde el versículo 37 hasta el 48. El título de la prédica es El llanto de Yeshua el Mesías. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te acecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada de que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Así que este es un momento en que Cristo llega a su momento de llegar a Jerusalén y entregar su vida. Ya Él está en capítulo 19, como lo hemos dicho, y también en Juan capítulo 14 que yo me voy, ¿sí? Y entonces voy a hacer voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Es como una especie de usted mira, yo hoy estaba desde por la mañana, desde muy madrugado, estudiando y leyendo el marco de todo esto que está pasando. ¿Por qué Cristo lloró sobre esta ciudad? Porque hay dos veces que manifiesta que Cristo lloró: cuando la muerte de Lázaro, y aquí, cuando dice Jesús lloró, y aquí donde Él lloró sobre la ciudad. Y lo que pasa es que para nosotros entender esta prédica y entender también su llanto, debemos entender que Dios es misericordioso. Y Dios, cuando uno dice que Dios es misericordioso, no entiende la misericordia, porque uno piensa que misericordia es únicamente darle a las personas las cosas que necesitan, como Dios bueno, que Dios es amor, entonces vea que me dio la casa o me dio el trabajo pero verdaderamente la misericordia de Dios es mucho más alto, es lo más elevado de Dios, porque Dios, siendo Dios de justicia y siendo Dios de juicio, no nos paga conforme a nuestra actitud, de acuerdo a nuestro pecado, sino que verdaderamente en su misericordia, que es mucho más elevado, entre comillas, que como decir, es más importante para él, o es más grande la misericordia que la ira. Llegará el día de la ira, pero grande es la misericordia, muy elevada. Entonces lo que Cristo manifiesta como hijo y tiene el sentir por el mundo, el sentir de Dios mismo, de Dios Padre, pues Cristo también siendo rey, lo más elevado de un rey es un rey que tenga misericordia. Usted se da cuenta cómo los gobernantes de este mundo no tienen ningún tipo de misericordia, son charlatanes y mentirosos, y Cristo dijo: ustedes no sean como ellos, porque aquí en este mundo es así, pero entre ustedes el que quiera ser el más grande debe hacerse el más pequeño. Y aprendimos de él que ser el más pequeño, el más humilde, es el camino para poder identificarnos dentro de una sociedad que va por un camino que le parece que es el camino de la vida, pero su fin es la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pensar en este mundo y pensar que está bien, todo le está yendo bien, piensa que está yendo bien. Y hay otros que le está yendo mal y entonces le reclaman a Dios: ¿por qué me está yendo mal? Entonces piensa que si le está yendo bien en este mundo, es porque Dios está con él. Si no le está yendo bien en este mundo, es porque Dios no está bien conmigo.
Entonces, eso es un pensamiento, vuelvo y digo, que es muy interesado, es demasiado egoísta y es demasiado, como dijera yo, pensando en sí mismo. Es la idolatría hacia el ser mismo, que siempre está buscando cómo comer más y cómo tener más, y piensa en sí mismo, pero no piensa en los demás. La misericordia de Dios es pensar en ellos, en lo indefenso, en que somos gusanos, que somos polvo. Él se acuerda que somos polvo. Entonces, ¿qué sacaría Dios dándonos y proveyéndonos todo lo necesario para este mundo y nosotros no alcanzáramos a entender su misericordia? Entonces no podríamos decir que Dios es amor, o no podríamos entender el juicio de Dios. Dios, aunque es justo y no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, Él quiere que el hombre se arrepienta porque sabe que fue engañado y está siendo engañado por las tinieblas, para que se aleje de Él y se aleje de alcanzar la misericordia y también el don de Dios, que es darnos el Espíritu Santo para que podamos llegar a ser hechos hijos de Dios, que es el plan divino. Sin embargo, nos deja que puso en nosotros voluntad para que nosotros escojamos. Escoge vivir feliz en este mundo y piensa, entonces se vuelve idólatra, y dentro de la idolatría termina metiéndose inclusive en todas las cosas ocultas, oscuras, y brujerías y fetichismo y espiritismo. Y lo que más acusa del Antiguo Testamento, los juicios de Dios, es sobre esta forma de ser idólatras y de ser, ¿cómo es que se llama? No brujos exactamente, sino espiritistas. Entonces todo el Antiguo Testamento está hablando, porque el espiritismo viene de la idolatría. Entonces para adorar otro Dios se necesita el espiritismo. Es decir, desde ahí vienen los mismos ángeles caídos, los espíritus de las personas ya muertas, que nunca pensaron en el camino de Dios, sino que pensaron en aferrarse a este mundo, y entonces incorporan en nuestro pensamiento el egoísmo, la envidia, que termina siendo hasta cometiendo asesinatos y crímenes por conseguir lograr su objetivo de tener más que otro. Pero aquí Cristo mostró una forma diferente, que no era tener más que otro, ni producir envidia por lo que tiene, sino producir más bien amor y misericordia por los que no encuentran el camino. Entonces nosotros estábamos perdidos, lo estamos cantando, que del camino estamos perdidos. Si el mundo está buscando verdaderamente la luz, porque Dios puso en nosotros un espíritu que es como una especie de imán, como les mostraba la semana pasada, que está buscando a Dios intrínsecamente por el espíritu que puso en nosotros, que aunque está muerto tiene la forma, tiene el anhelo de encontrar a Dios, y por eso cuando son engañados son arrastrados a diferentes tipos de idolatría. Entonces en el capítulo 12 de Primera de Corintios dice, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, hablando de nosotros, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Nos arrastraba a llevarnos a los ídolos mudos, o sea que no pueden hablar. Mientras que Dios no es un ídolo. Nosotros no podemos ver a Dios como una idolatría. Por eso la idolatría es la primera vez que se destruyó el templo en el Antiguo Testamento, fue por causa de la idolatría. Entonces cuando Cristo vino, y Él ya había, digamos, Dios ya había adelantado enviando a los ángeles con la ley, para que ellos, que fueran como el motor donde podrían la humanidad encontrar a Dios, solamente enseñándonos que es pecado la desobediencia y que estábamos muertos y que somos pecadores. Ese era el objetivo de la ley por medio de los ángeles, y que ellos debían enseñar al mundo entero que somos pecadores y que esperáramos la salvación que Dios iba a enviar, al Salvador. Pero cuando construyeron el templo, ellos con su idolatría hizo que hubiera la primera destrucción del templo, y la segunda vez ya lo ayudó uno de los gentiles a edificar el templo. Cuando vino este segundo templo, Cristo llegó después de la ley. Cristo vino a ese segundo templo, y ese templo, cuando Cristo vino, vio que verdaderamente lo estaban utilizando como una cueva de ladrones. El sistema se había apoderado
de lo que Dios les había, verdaderamente el plan de Dios para este pueblo, que tuvieran ese templo en el cual fuera casa de oración para todas las naciones. Y ellos la habían hecho cueva de ladrones. Claro, cuando Cristo se está acercando, usted lee en el capítulo 19, usted lee un poquitico de Lucas, y comienza hablando perdón, de Jesús, que se encontró con un hombre que se llamaba Zaqueo, que era bajito, era un recaudador de impuestos. Y este hombre, cuando ya Cristo iba bajando para tomar el camino al cielo, por decirlo de alguna manera, o sea, antes de su crucifixión y entrar en su gloria, entonces pasaba por allí y vio, y uno que era un recaudador de impuestos que servía a los romanos, eran tildados de pecadores porque extorsionaban a los mismos de su nación, enriqueciéndose a sí mismos, y eran como hoy en día la DIAN. Sí, que siendo mismo quieren exprimir para que el que estaba gobernando fuera el que viviera sabroso. Y este hombre obviamente era detestado porque ellos lo ponían a muchos, también a Leví. Leví estaba sirviendo también de recaudador de impuestos en otra provincia. Este estaba en otra provincia recaudando también impuestos. Pero tenía una cuestión, era que era bajito. Y él había escuchado hablar de Yeshua. Claro, no escuchó hablar de Jesús, porque si no había dicho que es de Jesús. Pero Yeshua, para ellos el nombre de Yeshua sí tenía mucho significado y tenía una especie, entre comillas, nosotros llamaríamos mantra, que al pronunciar ese nombre estaría diciendo muchas cosas que llamaba la atención. Y cuando llamaba su atención, el Cristo llamaba su atención con su nombre y con las cosas que hacía. Entonces, claro, este hombre que era el jefe de los publicanos y era muy rico porque había extorsionado a mucha gente, como hoy en día cualquiera de los que piden impuestos para vivir sabroso. Entonces, cuando llegó y encontró escuchar hablar de Yeshua, entonces él sabía que estaba solamente pensando en él, pero también tenía una raíz por dentro muy profunda de esperar a este Salvador. A este que se llamaba salvación, a este que se llamaba el que salva de pecados, a este que estaba haciendo señales. Y como era bajito y todo el mundo lo odiaba, entonces le tocó ir a subirse a un árbol, y cuando pasaba debajo de Cristo dijo por dónde va a pasar, como si se subiera uno a una valla, a un puente peatonal, y él bien bajito y se escondió. Y entonces Cristo le dijo: es necesario que pose en tu casa hoy. Entonces a Cristo lo tildaron que por qué estaba recibiendo a un pecador y estaba comiendo con un pecador. Pero Cristo le dijo que cuando este Zaqueo le dijo, entendió que y estaba en su casa y que no le importó haberlo visitado porque todo el mundo lo tenía por pecador. Entonces él dijo que todos mis bienes doy de no sé qué, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. No. Eso sería hoy en día una belleza, que toda esta gente que ha robado al pueblo devolviera hasta cuadruplicado lo que han robado, pues, ¿cierto? Es que uno entiende lo que estamos viviendo en este momento. Que estamos viviendo es para pagar impuestos. Entonces, imagínense, esta gente, ellos estaban ahogados de impuestos. Y eran los de su misma nación los que los estaban exprimiendo. Entonces Cristo, cuando lo encontró y él respondió de esa manera, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, hoy vine yo a esta casa, hoy yo soy la salvación de este hombre. Él entendió que yo soy salvación, él creyó en mi nombre. Por eso hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto ese también es hijo de Abraham, que estaba esperando al que venía como rey a salvar a este pueblo de pecados. ¿Sí? Él estaba creyendo que él era la descendencia de Abraham. Este Zaqueo sabía que era descendencia de Abraham. Entonces comenzó a hablar por parábolas, y en una de las parábolas dijo que llamó a 10 siervos, y de los 10 siervos les dio 10 minas, y a cada uno los puso a negociar, pero había otros que no querían que él gobernara sobre ellos. Entonces Cristo les hizo esta parábola porque sabía que los gobernantes no le iban a aceptar, porque Cristo venía a mostrar la misericordia de Dios y no a exprimir al pueblo, sino a mostrar quién era Él. Él es el Hijo de Dios, siendo rey, Él viene a extender su misericordia y a poner en paz a Dios con ellos. Así que Jerusalén se llama la casa de paz, la casa donde Dios va a proveer la paz. Pero ellos no estaban buscando la paz, sino que estaban extorsionando a toda la gente y aprovechaban el sistema religioso para más apretar al pueblo. Entonces, obviamente, cuando Cristo hizo esta parábola dijo que le iba a dar minas al uno, y usted tuvo una mina y convirtió esa mina en 10.
lo voy a poner sobre 10 naciones. Y usted le di una mina, hizo 5, lo va a poner sobre 5 naciones. Pero hubo otro que la escondió. Y dijo que tengo temor, Señor, porque es que no sé qué hace, que tú eres hombre severo, que Dijo, bueno, entonces usted por ser malo, entonces usted lo que es un perezoso, un negligente. Entonces dele la mina a este hombre que tiene 10. Dijo, pero el Señor tiene 10. Sí, pero es que el que tiene más se le dará más. Así parezca injusto, pero es que ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo con lo que Dios le da? Este publicano sabía, este Zaqueo sabía que tenía que multiplicar la plata al soberano a quien servía. Y está utilizando lo que este Zaqueo hacía para entender lo que él haría como rey cuando alguien se pone a mi servicio. Y este hombre se convirtió como el imán y se pegó a Cristo, se unió a él, y entonces ya ve el mundo y el reino completamente diferente. Así que ese Zaqueo es el que entiende. Y cuando él entiende eso, Cristo entra a Jerusalén después de haber expulsado a los que vendían las palomas y haber dicho que mi casa es casa de oración, ¿cierto? Más adelante. Entonces él entra humildemente y dice, vaya, busquen allá en tal parte un burrito. Y él entró mansamente en su burro, porque así también decían los profetas. Los profetas anunciaban que la llegada de este Salvador vendría la primera vez con mansedumbre, para mostrar misericordia, en la primera manifestación para hacer paz con Dios. Es decir, un Salvador que salve al pueblo de pecado. Es un Salvador que pueda manifestar de Dios que aunque ustedes han cometido pecado y siempre han sacrificado corderos, ahorita va a haber un sacrificio perfecto por su Espíritu para que en la casa puedan entrar a la casa del Padre. Pero ellos no entendían. Ellos entraban a la casa de Dios pensando, usted no se da cuenta cuántas personas dicen que me voy para esta iglesia porque en esta iglesia sí se siente la presencia de Dios. Es que cualquier parecido es coincidencia. ¿Sabe? Yo a veces pienso que cuando Dios está permitiendo que tumben ese templo que era de piedra, está diciendo, quite ese corazón de piedra por la idolatría. Pero en la segunda manifestación de Jesucristo, cuando había un segundo templo que lo ayudaron a construir, que eso no fue plan de los judíos solamente, sino que hubo uno que ayudó a reconstruir, y estos otros también romanos comenzaban a reconstruir este templo para que hubiera la presencia de Dios allí. Entonces ya el segundo templo no fue derribado por la idolatría, sino por la falta de amor, por la falta de unidad, porque el pueblo no estaba unido en pos de esperar la segunda, la manifestación del Salvador. Y Cristo obviamente cuando llega a Jerusalén, pues llora sobre ella, porque aunque todos reconocen y todos los discípulos están diciendo que tú eres el rey, que tú eres el rey, entonces él piensa, él ya sabe, ya todos saben que soy rey, pero no saben cómo va, qué es la misericordia de Dios en cuanto a mi muerte, y muchos me van a abandonar. Y yo pienso que hay una cosa muy triste, y es saber el abandono. Yo pienso que las lágrimas de Cristo en ese momento viendo a Jerusalén es que no entienden la misericordia de Dios, y sus lágrimas sobre Jerusalén, donde está el templo y donde sabe que no va a quedar piedra sobre piedra porque no conoció el tiempo de la visitación. Y esas son las lágrimas de Cristo. Él está diciendo, es que tú no sabes, si tú fueras consciente de tu visita, de tu visitación, de este tiempo que estamos viviendo, pero mira que todas las piedras van a caer, no quedará piedra sobre piedra, y tus hijos van a morir allí. Entonces Cristo que ama la paz de Dios, Cristo que es el enviado de Dios, que ama a ese pueblo, que con lágrimas se edificó esos templos, que con sangre le tocó tanta gente, tantos profetas, tantas lágrimas derramadas, tanta sangre derramada para tener ese templo, para que los que estaban en ese momento le habían convertido en una organización religiosa que se apoderó como un sistema tradicional y religioso, y que no permitía ver el tiempo de la visita de Cristo, el tiempo de la primera manifestación del Hijo de Dios, que viendo las señales y los prodigios, muchos creían en su nombre, pero como iba hacia la muerte, eso estaba velado de sus ojos. Yo pienso que en este momento los ojos de muchos están velados para ver la segunda venida de Cristo. Y yo estoy seguro que en muchas denominaciones eso está completamente velado. Y no porque Dios no quiera mostrarlo, sino porque el hombre se encegueció, porque su corazón se pone duro. Y si no derriba, si no circuncida ese corazón y lo vuelve de carne, Cristo es el que dice que no quede piedra sobre piedra, que todo sea destruido. Eso lo destruyó porque estaba lleno de oro.
porque los que no entendían para qué era ese templo, le quitaron piedra sobre piedra, porque para poder quitar el oro tenían que derribarlo y derretir el oro que estaba impregnado en cada piedra. Pero Dios permitió que lo hicieran porque el corazón del hombre, por enriquecerse, se vuelve de piedra. Por pensar en este mundo se vuelve. Y se vela ante los ojos la segunda venida de Cristo. Y muchas denominaciones ayudan a que la gente verdaderamente ponga los ojos en este mundo. Y muchos buscan de la prosperidad y la abundancia, y hablan del dinero, y hablan de que siembre y plante y que ponga y el diezmo. Y muchos se la pasan solamente, pida el diezmo y pida la plata y haga pactos. Y la presencia de Dios en su vida no se ve. No hablan de Cristo, no hablan de su sangre, no celebran Santa Cena como Él nos lo mandó a hacer. Hoy estamos celebrando Santa Cena porque nosotros tenemos que entender que la circuncisión de nuestro corazón es porque el templo fue derribado y porque el corazón de piedra nuestro tiene que ser destruido. Para que haya en nosotros un corazón de carne, se necesita que el sacrificio de un inocente nos haga como entender que por qué este inocente, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de la Gloria, mostró esa misericordia tan grande de tomar nuestro lugar. Eso estaba velado ante los ojos de Dios. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera la misma María era consciente. Eso estaba completamente... Era un misterio. Podrían reconocer que era el Cristo. Muchos creyeron en su nombre, muchos, hasta Pedro, Juan, todos creían, pero estaba completamente velado su muerte en la cruz. Y les dijo 3 o 4 veces que me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Yo me voy y voy a volver. Entonces hizo una parábola, de las 10 minas, dijo que un hombre que venía a tomar su reino, ¿cierto? Les dijo, un hombre que va a tomar un reino, va y vuelve, y le dio a cada uno que negociara. Y cuando volvió de tomar su reino, entonces le pidió explicaciones a todos de lo que habían hecho. Es una parábola para que nosotros entendamos, los que entendimos como Zaqueo, que verdaderamente es el rey que se va a tomar un reino, y ya tomó el reino, y ya cuando venga por segunda vez viene investido de poder. Nosotros no podemos esperar que hoy estamos cantando, o que yo podré reconocerle, que yo voy a reconocerle. ¿Cómo? A ver, pregúntese usted, ¿cómo va usted a reconocer a Cristo? ¿No será que Él está más bien desde el cielo con lágrimas, viendo lo que se está haciendo en las denominaciones? ¿Cómo tanta gente está enriqueciendo porque el hombre, vuelvo y digo, está buscando a Dios de alguna manera? Y otros, aprovechando que buscan a Dios, lo someten bajo sus filosofías baratas y bajo sus argumentos de solamente aquí tiene la salvación, y si usted se va de aquí se pierde, y todo el mundo presionado como una santa inquisición. Si la iglesia tiene la puerta abierta, es que cuando Cristo rasgó el velo, quiere decir que la puerta está abierta. Usted entra, pero también sale. ¿Entra o no entra? El velo del templo se rasgó en 2. Ese velo nos permitía tener acceso a ese lugar de manera gratuita. Ya la sangre de Jesucristo, que hoy estamos recordando, haciendo memoria, que Él rasgó ese velo del templo porque hizo un camino para que nosotros entráramos hasta el lugar santísimo y miráramos cara a cara a Dios, teniendo la paz con Él por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ese era el tiempo de la visitación de Cristo. Y Cristo, yo le decía, si tú también entendieras, si por lo menos tú entendieras este tiempo, pero ahorita están velados. Y cuánta gente no ha muerto, y cuánta sangre se ha derramado porque no entendieron. Y en este tiempo pienso yo que después de ya casi 6.000 años del soplo divino, y de 2.000 años de la muerte y resurrección de Cristo, de 4.000 años de haber entregado la ley. Sí, hace 4.000 años se entregaron la ley. Hace 2.000 años Cristo vino a visitarnos y no le reconocieron su venida. Y muchos no creyeron en su nombre, otros creímos en su nombre, pero estaba velado su muerte y su resurrección y lo que era para la paz del hombre. Porque esta será llamada casa de oración, es decir, casa donde puede tener un acercamiento con Dios, y con Dios se puede hablar siempre y cuando haya paz con Él. Fíjate que cuando no hay paz no se puede hablar. Si no hubiera perdón, usted no hable conmigo, usted no ha solucionado conmigo. Le cuelga el teléfono, usted primero pida perdón, o por lo menos reconozca quién soy yo, y después que me reconozca, límpiese, vístase y preséntese delante de mí. Nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, tenemos que despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo que es el de Cristo, y esperar por completo en la gracia que nos ha sido dada para que Cristo, cuando venga por segunda vez, nos lleve a la casa del Padre, pero es que ya tenemos paz para con Él.
Pero si usted no está en paz con Él, entonces ¿de qué le sirve estar en una denominación si usted no se siente en paz con Dios, sino que siempre tiene la carga del pecado? Por eso yo le dije a mi esposa y les dije a los hermanos que siguen la transmisión, tengo 2 prédicas que no sé cuál tomar, y estoy esperando que el Señor me muestre el orden de cómo debería predicar esto, enseñar y guiar, para no ser yo. Y yo me levanto, Señor, por favor, ayúdame, yo no quiero ser un ciego guía de ciegos, yo no puedo hacer que me pierda yo y se pierda mi familia y los que escuchan tu voz. Es que hoy en día no se escucha casi la palabra. Todo el mundo está con sed, con hambre y sed, pero no de agua, sino de oír la palabra. Yo hago lo posible de subir todas las transmisiones, de hacer las reflexiones, de ponerles tareas para que usted haga, para que la palabra de Dios entre en ese corazón de piedra, derribe esos muros para que usted pueda encontrar un acceso a Dios teniendo paz para con Dios. Pero si usted permanece con el corazón de piedra y usted se da cuenta cuánta gente que dice ser cristiana, pero usted le habla de la sangre o le habla de Yeshua y tiene el corazón todavía como una piedra, no han derribado esos muros, siguen siendo tradicionalmente religiosos que van buscando a Dios únicamente por lo que necesitan y no por lo que verdaderamente Dios quiere darles, que no se consigue trabajando, que no se consigue sudándola, sino que se consigue es arrepintiéndose, arrodillándose, entendiendo el plan de Dios y entendiendo qué es misericordia de Dios. Porque Dios es lo más alto, vuelvo y digo, lo más elevado de Dios porque mí es la misericordia. Es que si yo llego a leer y entiendo, si yo nací de nuevo, no fue por la plata, no fue porque yo soy, ni por mi apellido, ni por nada, sino porque me arrodillé reconociendo que soy un pecador y que estoy muerto si Él no me da vida. Que soy como un perro muerto. ¿Qué puede hacer uno si no tiene misericordia? Mira, Juli tiene un perrito, un perrito criollito. Y el perrito, no sabemos si fue que desde que nació, como nació no nació en cuna. Usted sabe que los perros de raza y de pedigrí se los cuidan ahí como hecho, como con pinzas. Entonces pues tiene que tener tanto y una cantidad de cosas. Pero es un perrito que nació de padres criollos que no sabemos ni quiénes son los padres, no tienen pedigrí, no tienen nada, ni vacunas, y de pronto la leche que tenía esa criatura, ni siquiera decía el veterinario, de pronto ni calostros casi tomó. Un perro completamente abandonado, como muerto. Entonces nosotros lo adoptamos pues mirando a ver qué se puede hacer por un animalito que es recogido, y muéstranos su expresión de misericordia cuidándolo hasta donde puede. Pero cuando no, yo pienso que cuando Dios también dice, hermano, no vamos a sacar, tranquilo que yo miro. La cuestión es alcanzar la misericordia de Dios antes de partir de este mundo, porque si ese perrito no encuentra a alguien que haga algo por mí, pues lo dejan morir. Y lo más fácil para cualquier veterinario es hágale eutanasia. Nosotros, bueno, sí, vamos a ver. Cuando fuimos allá, no, pero yo veo que todavía tiene como ánimo. Pues miremos a ver, démosle unos días más. Entonces me acordé que cuando Dios dice que ya quitan esto porque no da más cosecha, ¿para qué inutilizar? Entonces llegó, le dijo, no, deme 3. Déjeme, yo hago una bonito. Y si en 3 días no se puede, si no, entonces haga lo que quiera. Entonces, siempre una oportunidad que nosotros pedimos. Siempre usted pide una oportunidad por esa persona que está en la clínica. Siempre pide usted una oportunidad por esa persona que se enferma. Siempre uno tiene que mirar a las personas como una criatura, como un perrito, en verdad, porque somos criaturas. Tenemos forma humana, pero somos como perritos. Hoy en día se tiene más misericordia por un perro que por una persona. Es lo mismo. Y yo digo, bueno, pues sí, el perrito, sí. Pero para mí el perrito es como el pececito, como el pollito, como la vaca, que hay que matar para comer. Y que si uno tiene que tener misericordia es inclusive quitarle el dolor, para no hacer sufrir un perro porque yo quiero tener un perro. En la misericordia también está en que no sufra o que no duela. Entonces, Cristo llevó nuestro dolor en la cruz. Cristo sufrió toda nuestra enfermedad, tomó todas nuestras enfermedades para que Dios no las tuviera. Uno encuentra cómo hay tantas cosas que Cristo hizo en su misericordia cuando vio, por ejemplo, al primero que estaba enfermo y él dijo, teniendo misericordia, dijo, quiero. Un leproso se acercó. Le dijo, Señor, ten misericordia de mí, haz algo por mí. Él no le tuvo el leproso y todo, lo cogió, lo tocó, lo que no podía hacer nada, dijo, teniendo misericordia lo tocó. Marcos capítulo 1, léalo. Y él teniendo misericordia, entonces su lepra se fue. Porque la misericordia está en dar de lo que tiene. El poder de Dios que envía a Jesucristo, que es la luz. Jesucristo es como una energía
cuando dice yo soy la luz, es como la energía divina, digámoslo así, que entra a nosotros que estamos muertos y nos conecta con el reino de los cielos. Es nuestro corazón duro que no recibe la energía. Es nuestro corazón endurecido que no permite entrar la luz, que la palabra de Dios es luz que entra como una energía que le hace vivir por la palabra. Entonces, si hay personas que dicen tus pecados te son perdonados, si usted deja entrar esa palabra como una energía divina, eso restaura. Porque a eso vino Cristo, a restaurar nuestra relación que estaba muerta con Dios, a traerle paz y que nosotros fuéramos unidos nuevamente al reino de los cielos. Pero algo tenía que hacer Él para ponernos en paz para con Dios. Ellos no entendieron, y eso dice el Salmo. Lo que pasa es que el Salmo 126, pienso yo que el apóstol Pablo también se acordaba, como yo me acordé con este Salmo, de cómo él sabe que algún día, aunque ellos no lo están viendo, no lo reconocen, está velado por un momento, pero algún día cuando Dios quite de ellos la impiedad, entonces van a reconocer y van a llegar contando. Y después que lloraron y todo, van a decir con alegría. Porque uno puede llorar de tristeza o alegría. ¿Sabe por qué se llama el único muro que está en pie? Se llama el muro de los lamentos. Porque allá van a llorar todos a cumplir lo que dice este salmo. Y están llorando, por favor, venga Señor, por favor, envía a Mesías, envía a un Salvador, envía a un Yeshua, a Mashiach. Envíenos a un Salvador que nos salve, a un Yeshua. Envíenos a un Mesías, envíenos al Mesías, como no lo recibieron. Entonces, por eso Cristo, cuando hizo esta parábola de las 10 minas con los 10 siervos, sus 10 minas, y luego les tomó explicaciones. ¿Qué va a hacer usted con ese talento? A todos les dio lo mismo, un talento, 10, uno para cada uno. El primero hizo 10, el segundo hizo 5, el otro no hizo nada. No dice qué pasó con los otros, porque ahí dice que 10 siervos y 10 minas y uno negociaron. Yo creo que iba en el tercero. El otro no alcanzó ni a decirle. Fíjate que de los 12 discípulos solamente usted escucha a Juan, a Pedro y alcanza a Jacobo. Del resto no se sabe nada. ¿Qué pasó con el mismo con todos de los 12 que estaban allí reunidos ahora se me fueron los nombres de todos. Jacobo, que también era inclusive, Jacobo, que era uno de los hermanos, Judas, no Iscariote, sino el otro Judas, el otro pues murió, y así Bartolomé y todos los que estaban con él, ¿dónde aparecen? ¿Cómo negociaron? Hubo uno que yo creo que representa como Juan, que es el que de una mina hizo 10 minas, cogió ese, era el más cercano y multiplicó. Y luego Pedro, ¿qué hizo? Escribió tantas cartas. ¿Sí? Y hasta el apóstol Pablo, que no caminó con Cristo, escribió 20 y pico de libros. No se sabe exactamente todos los que escribió, porque muchos hasta los falsificaron. Pero hizo algo con esto que Dios le dio. Puso en su mano lo mismo, el mismo amor, la misma gracia a todos. ¿Qué va a hacer usted para multiplicar? Porque el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas y nadie reconoce. Y yo pienso que el lamento de Cristo, si nosotros viéramos el rostro de Cristo ahora, si nosotros quisiéramos reconocerlo, yo no sé si Él estará todavía con lágrimas en los ojos de ver qué se está haciendo con su iglesia. Porque no entiende la segunda venida, porque no ve las señales, porque no entiende lo que dijo, porque no hace lo posible por leer y querer comprender la mente de Dios, la misericordia de Dios y la segunda venida de Cristo. Nos puso a hacer Santa Cena, a celebrar Santa Cena como una ordenanza para que no se nos vaya de la mente, porque si no nos olvida. Porque si teniendo Santa Cena se nos olvida, y usted ve en las iglesias y muy poquito hablan de la sangre y hablan de Cristo, hablan de la bendición y de la prosperidad y muchas cosas, pero verdaderamente cuántas denominaciones hablan todas las semanas o durante toda la semana de Él, de quien no conocen. Muchos dicen que son cristianos pero mueren sin conocer a Cristo. Muchos son que van a iglesias cristianas pero no conocen a Dios, y la vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo. Yo respeto a todos los pastores porque no sé, cada uno tendrá su nivel, unos más carnales, otros menos carnales, unos más espirituales. Yo no me creo nada, yo simplemente soy un colaborador. Hoy anoche le escribí al pastor Chung. Yo como allá sé que si me levanto a las 3 de la mañana ya son las 5 de la tarde, entonces le escribí, al ratico me devolvió el mensaje
Bueno, hablando con él, yo le decía, pero pastor, es que usted y yo estamos en el mismo camino, somos consiervos, somos colaboradores del Señor. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién es más? Nadie. Los dos somos iguales. Estamos caminando el mismo camino de tener fe y confianza en el servicio a Dios. Yo lo amo con el amor que Cristo me dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo solamente puedo decirle que yo lo amo como Cristo me amó a mí. Yo no puedo decir otra cosa. Yo tengo un amor por él, especialmente cristiano, porque veo la genética espiritual de que ámense a los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amamos entre nosotros? ¿Como Cristo nos amó? ¿Qué estamos haciendo con esa mina? Con ese talento que nos dio. Él nos dio a todos la misma gracia. ¿Cómo estoy invirtiendo yo? Porque a Zaqueo le está diciendo, y a ellos le está dando por parábola, voy a pedir la cuenta de lo que le di a cada uno. Pero cuando llegó a Jerusalén y vio que aunque todo el mundo reconocía que era el Cristo, que era el Rey, Hosana el que viene, pero él lloraba diciendo, no le entienden. No le entienden. Porque solamente me ven a mí como el Rey. Sí, la iglesia está fundamentada en reconocer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso le dijo Dios, eso le dijo Cristo a Pedro. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él lo tuvo como una revelación, dijo, bienaventurado porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ella. Pero una vez dicho eso, le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca, porque él dijo que tengo que ir a morir. Apártese de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué le dice eso si acaba de decirle que bienaventurado? Ahorita está siendo un instrumento del diablo, diciéndole que no mueras. Sin embargo, Pedro entendió que lo que dijo, y por eso escribió luego unas cartas, para que nosotros comprendiéramos. Leer a Pedro es entender el que pasó por esa aflicción, por esa dificultad, pero Cristo le dijo que yo estoy rogando para que tu fe no falte. Porque una vez que él volvió de su caída, entre comillas, espiritual, porque pensaba en cosas de, tú eres el Rey, Señor, tú eres el Rey, que no te pase tal cosa. Cristo le está diciendo, llorando sobre Jerusalén, ay, si tú también conocieras, entendieras el tiempo de tu visitación, pero ahora están velados tus ojos. Yo digo, uno quisiera ver a Cristo, y estamos cantando que yo podré reconocerle, ¿sí? Cuando al fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera el Salvador conoceré. Con sonrisa, bienvenida me dará. Entonces, sí, es una canción linda, ¿sí? Yo podré reconocerle. En la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Claro, cuando Él resucitó, le dijo a Tomás, que era el incrédulo, meta el dedo acá y meta su mano acá y crea. Ay, Señor mío y Dios mío. Y porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros somos de los bienaventurados que no tenemos que meter el dedo allá. No tenemos que meter la mano en el costado para saber que sí era Él. Porque cuando venga por segunda vez, Él no viene así. Él viene como dice Apocalipsis capítulo 1. Usted debe reconocer y esperar al que reza, entre comillas, al que está hablando Apocalipsis capítulo 1, que ante Él se doblará toda rodilla. Que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies, siendo que antes se acostaba en el pecho de Cristo. Pero cuando lo vio en su gloria, cayó como muerto. Cristo tuvo que tocarlo y decirle, tranquilo, no tengas, soy yo. Yo soy el que estuve muerto pero vivo. Porque Él es el que nosotros tenemos que reconocer antes de Él. Yo pienso que las lágrimas también, el Espíritu Santo y nosotros deberíamos estar llorando por los que tienen el corazón endurecido, que no entienden la misericordia de Dios, pero también su segundo advenimiento. Por eso es tan importante entender que cuando el Espíritu Santo venga, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, las denominaciones que dice que siguen a Cristo y que son cristianas y que nacieron de nuevo y que llaman a Dios Padre, deberían comprender. Y por eso la próxima pedra es de eso. Vamos a hablar de pecado, de justicia y de juicio. Yo no sabía cuál de las dos, si esta de Jesús lloró o de pecado, de justicia y de juicio, porque es que hasta que no vino el Espíritu Santo, nosotros no pudimos entender eso. Ellos no lo entendieron porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cristo solamente veía, eso está velado. Saben que soy el Rey, saben que soy el Hijo de Dios, entienden todo eso, pero han hecho de la casa de mi Padre una casa de cueva de ladrones. Y yo creo que en este momento muchas denominaciones han hecho de la iglesia una cueva de ladrones.
se están robando la gloria de Dios. Están robando a la gente por pensar en sí mismos. Eso es idolatría. Y la idolatría es porque piensa en sí mismos. Si Cristo no pensó ni siquiera en sí mismo, Él estaba pensando en el Padre, en que lo conociera a Él, y el Padre está pensando en que lo reconozcamos a Él, y el Espíritu Santo está aquí para que lo conozcamos a Él. Y por eso dice, yo les dije hoy, lean Juan, léanlo. No les voy a escribir, busquen en la Biblia si tienen anhelo, y busquen Juan capítulo 16 y mire para qué vino el Espíritu Santo. Porque ahí está diciendo, cuando a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero cuando Él venga, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre no me van a ver más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Son 3 pasos, son 3 cosas grandiosas que el Espíritu Santo nos debe ayudar. Pero yo pienso que no estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo según lo que Dios envió, sino que hay muchas personas que dicen que Dios me dijo. Y Dios me dijo quiere decir el Espíritu Santo me dijo. Y ahí está claro. ¿Para qué viene? ¿Qué es lo que habla el Espíritu Santo? Que es el Espíritu del Padre mismo. ¿Sí? Él dijo que no hablará por su propia cuenta. El versículo 13, desde el 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no viene a hablar si compra o no compra. El Espíritu Santo viene para recordarnos todo lo que Jesús dijo, hizo, y que nosotros en la Santa Cena tenemos que recordar por el Espíritu Santo cuál es el plan divino de nosotros, que tenemos que hacer esto hasta que Él venga, que tenemos que salir y llevar su carne y llevar su sangre a todas partes, porque el Salmo está diciendo que aunque ellos no lo están haciendo, dice en el versículo 6, dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Como ese versículo dice: mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nosotros seamos parte de la gavilla de Cristo, que está llevando la semilla, que está plantando la semilla, que está haciendo para que esto se multiplique. Que no sea que el Señor venga y nos enseñe, nos encuentre pidiendo más y más para nosotros y no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Yo pienso que la tristeza es ver cómo la gente se está perdiendo y los hombres pidiendo para sí solamente. Es que yo quiero, es que yo me siento, es que si yo no me siento así, es que Señor, yo no me siento, es que yo quiero. Allá sí se siente la presencia de Dios. No, usted está haciendo porque Él le va a venir a pedir cuenta. ¿Qué hizo con el talento que le di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es que a uno le gusta soñar, ¿no? Todo lo que sueña. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque así dirimos: uy, ¿qué cosa hizo con esto? Las grandes cosas. Ellos mismos dirán: uy, pero es que mire todo lo que hace con ellos. Y nosotros diremos: mire todo lo que hizo con ellos. Porque la manifestación de Dios es ver todas las grandes cosas que ha hecho. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ellos sembraron todo esto, todo este Antiguo Testamento con lágrimas. La segunda venida es por ellos también, es para ellos. Para nosotros, porque Dios no nos puso para ir a los que hemos creído en su nombre. Pero para mí el reloj de Dios ya está marcando el tiempo. Se acabó el tiempo de ustedes, hermano. Se acabó el tiempo. Si no hicieron más, si ustedes antes lloraban porque no tenían Salvador, ahora que tienen el Salvador, me da tristeza que no entiendan mi misericordia y todavía están pidiendo como idólatras. Se convirtió en idolatría. No estoy diciendo que al 100%, pero usted ve por todas partes, no sé, la iglesia parecen convites, las denominaciones, porque la iglesia no es sino una, la iglesia de Cristo, la redimida por su sangre.
la que ama a Cristo, la que ama la segunda venida de Cristo, la que lleva los vituperios de Cristo, la que no le importa con tal de que hagan de Cristo que se quede solo, no importa, usted lo pierde todo. Usted es a padre y madre y todo por causa del amor de Él tan grande, porque lo llenó a usted un amor que no llenaba a nadie. Pero hay gente que todavía no se sacia de pedir cosas para este mundo y parecen como las sanguijuelas que dame y dame y dame, pero no dar de gracia. Es que dar cosas de lo que usted tiene, para el que tiene plata, pues bueno, ¿sí? Pero el que no tiene plata, entonces ¿cómo va a decir que es bueno? Entonces, ¿qué es lo que da? Pues da de lo que Cristo le da. Entonces yo prefiero vivir siempre como el que da de lo que Cristo me da, y no de dar de lo que a la gente le parece bueno, porque hay camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no saco nada dándole las cosas que tengo, si no les doy de lo que Cristo me da. Nosotros debemos amar con lo de Cristo. Cristo dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Con esa misericordia entrañable, sabiendo que son criaturas, que están perdidos. No importa que a usted lo desprecie, no importa que lo pierda todo. Yo estoy aquí en un lugar que el Señor nos ha concedido también. Muy privilegiado en la parte más alta. Esta madrugada que me levanté, a veces no siempre voy hasta el tercer piso, pero hoy me fui al tercer piso por estas lágrimas de Cristo, porque Él dijo que ha llorado sobre Jerusalén. Yo aquí no tengo Jerusalén, tengo un pueblo que es San Gil, donde me conocí con mi esposa. Y aquí yo digo: oiga, increíble cómo sería Cristo cuando iba descendiendo a Jerusalén. Y lo veía así como ve uno, así como veo yo San Gil. Y ¿cuántas personas creen allá? ¿Cuántas personas se van a perder? ¿Cuántas personas me conmueve a mí? Sí, hoy en día, no, cuide perros y gatos, hermano. Hasta el maestro que nos trabaja también tiene un hijo que dice: oiga, es que no quieren tener hijos, aman es más a los perros. Si usted quiere ver bravo a mi hijo, háblele mal del perro, dígale que el perro le ensució. Usted se encierra en la casa y no lo vuelve a usted a ver salir en todo el día. Pero hijos no quiere tener, y que me respete a mí tampoco, pero ahí de que le toquen el perro, porque hay más consideración con una criatura que no tiene la forma del Hijo del Hombre que por los que tenemos la cara, que siendo criaturas también tenemos la cara, el rostro, la imagen del que murió en la cruz. Hombre o mujer, es el mismo espíritu que tiene hambre y sed de la vida. Y nosotros como iglesia somos la luz que da vida, somos como la energía divina que Dios nos dio, que nos llena de su palabra, de su sangre, para que nosotros insuflemos, inyectemos, hablemos, incorporemos. A algunos que dudan, convencerlos, a otros como arrebatándolos de fuego, y otros, bueno, ya no se puede hacer nada, pero ahora siendo hasta su ropa contaminada con su carne. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que el Señor, cuando nos pida la cuenta, no salgamos avergonzados delante de Él. Que no estemos con nuestra actitud provocando las lágrimas de tristeza de nuestro Señor y Salvador, sino que llevemos gozo al cielo. Que en el reino de los cielos haya fiesta por lo que usted está haciendo. Que tengan alegría de saber que no le importa perder hasta su vida. No le importa a él, es que lo que le importa es el reino. Eso es buscar primeramente su reino y su justicia, y el resto nos lo va a añadir. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre Dios, te damos gracias porque tú extendiste tu misericordia sobre nosotros. Nos permitiste nacer en este tiempo, en esta temporada. Y ayúdanos, por favor, para que nosotros que estamos viviendo estos postreros tiempos después de tu muerte y tu resurrección, entendamos tu misericordia y comprendamos tus lágrimas. Ayúdanos, por favor, que nosotros sabemos que nuestro corazón es un corazón de piedra que no tiene la unidad, pero que solamente por medio de Cristo nosotros somos uno, somos un solo templo, una sola iglesia, un solo cuerpo, que aunque estamos en diferentes partes del mundo y muchos con algunos nombres de denominaciones, pero te aman. Y por el Espíritu Santo predican, y también con regocijo somos tus gavillas que estamos recogiendo la cosecha. Ayúdanos, que tú recojas y veas las lágrimas nuestras también en este mundo, cuando hacemos todo lo posible para que te conozcan a ti, y el mundo no entiende, y el mundo no comprende por su corazón endurecido. Danos una oportunidad más de salir a hablar tu palabra, que aunque nosotros ya sabemos todas estas cosas, hay muchos que no la saben, hay muchos que no la entienden, hay muchos que necesitan ser golpeados con la ley para derribar esos muros de piedra que tienen en su corazón, para que tu palabra, el evangelio y tu sangre penetren hasta lo más profundo del espíritu de las personas y nazcan de nuevo y tengan la misma esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos a que nosotros podamos amar como tú nos amaste a nosotros, con tu misericordia y con tu amor para siempre. Amén.
De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que no preocupan con lágrimas al Señor de no entender y estar velado ante sus ojos su segunda venida, sino que con regocijo siembran la semilla, aunque con lágrimas, pero sus lágrimas se convertirán en gozo cuando ven a su Señor para siempre. Amén. Amén.